Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Quiero tener dinero para decir el dinero no importa. Si sos nuevo, la dinámica es simple. Respondo preguntas sobre el dinero bajo mi criterio sin ser un asesoramiento. Deja tu pregunta acá abajo en la caja de comentarios y puede que salga en el próximo video. En la descripción te dejo un link directo a un programa donde profundizo más estos temas. Empecemos. Si la inflación baja, ¿por qué todo sigue subiendo? Desaceleración no es lo mismo que deflación. Hay algo que hay que entender a la hora de analizar la inflación y es que no es lo mismo cuando hay desaceleración que cuando hay deflación. Desaceleración significa que los precios suben a un menor ritmo que antes. Por ejemplo, si la inflación mensual era de un 20%, y al mes siguiente la inflación bajó a un 10%, si bien sigue habiendo inflación, simplemente hubo una desaceleración. Pasó de un 20% a un 10%. Si esto continúa, si la tendencia sigue, y supongamos que al mes siguiente baja a un 5 y al otro baja a un 2, no quiere decir que no haya inflación. Quiere decir que la inflación se desaceleró. Los precios suben de manera más lenta que antes. Al principio subieron a un 20%, después subieron a un 10%, después subieron a un 5% y después subieron a un 2%. Los precios siguieron subiendo, pero a un menor ritmo. Es una desaceleración. Esto es algo que la gente confunde mucho y piensa que porque la inflación bajó, los precios no deberían subir. Pero no es así. La inflación está presente. Simplemente que los precios ahora suben a una menor velocidad. Hay desaceleración. Es muy distinto que deflación. Deflación es cuando los precios bajan porque la inflación es negativa. En ese caso pasaríamos, por ejemplo, de un 1%, supongamos anual, a un 0, a un -1, a un -2, a un -3. De esa forma quiere decir que los precios están retrocediendo. Hay que tener presente esto porque es algo totalmente distinto. Desaceleración es que los precios suben a una menor velocidad. Y deflación es cuando la inflación es negativa, por decirlo de un término simple, y los precios comienzan a bajar. Pero tendría que haber un -2, un -3, un -4 para que eso suceda, para que los precios bajen. Hay que tener presente que muchas veces la inflación pasada realmente no nos sirve para evaluar adecuadamente el futuro. En mi caso en particular, uso el promedio de los últimos 3 meses para proyectar la inflación futura. Tal vez esto te sirva mucho si es que estás comenzando con el tema de las inversiones y estás empezando a educarte financieramente. Cuando usas el promedio de los últimos 3 meses para proyectar la inflación futura, lo que estás haciendo es tener más claridad con respecto a lo que va a pasar de cara al futuro. Porque si vos tomás la inflación pasada y estás, por ejemplo, en un proceso de desaceleración, realmente no te va a ser información de utilidad para tomar decisiones. Lo mismo si estás en un proceso de aceleración. Es decir, que pasás de un 2 a un 5, a un 10, a un 20. Tampoco va a ser información que te sirva la información pasada, porque en ese caso la inflación anualizada te va a dar menos y en el caso de la desaceleración te va a dar más. Por tal motivo no te va a ser de utilidad para la toma de decisiones financieras. En mi caso en particular lo que hago simplemente es tomar el promedio de los últimos 3 meses y eso lo proyecto de cara al futuro. Te pongo un ejemplo pero muy simple. Supongamos que la inflación es de un 4% el primer mes, un 3% el segundo mes y un 2% el último mes. Hay una desaceleración. 4 más 3, 7, más 2, 9. El promedio da un 3%.
Anualizado de manera simple, es decir, sin aplicar el efecto compuesto, nos daría un 36%, que sería 3, nuestro promedio, por 12, simplemente para simplificar. Entonces, la inflación futura proyectada sería de mínimo 36%. Si a esto le aplicamos el efecto del interés compuesto o la acumulación que pueda llegar a haber, digamos que llegaría a un 40%. Así de simple hago mis proyecciones de cara al futuro. No tienen que ser exactas, no tienen que ser perfectas, simplemente me tienen que servir como referencia. Fíjate que esta información es mucho mejor que la pasada. ¿Por qué? Porque si tomo un año para atrás como normalmente se toma, capaz que hoy estaría hablando de una inflación del 150%, del 100%, del 80%, del 90%, dependiendo el mes que vayas a tomar. Esa información no me sirve. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración en la suba de los precios. Si yo tomo ese 80% y trato de buscar inversiones hoy que me rindan por encima del 80% para poder cubrirme con una supuesta inflación, va a ser extremadamente complicado. En cambio, si tomo mi 36% o 40%, ya la cosa cambia, es la mitad. Una forma aún más simple, si es que no te animás a determinar la inflación futura con este sistema sencillo. Recordad, yo no soy asesor financiero, es simplemente el sistema que yo uso. Tomo los últimos 3 meses, hago un promedio y proyecto por los próximos 12 meses. Podés simplemente mirar la tasa del instrumento más seguro, entre comillas, que ofrecen los bancos para minoristas. Generalmente el plazo fijo. La tasa del plazo fijo suele ser muy cercana a la inflación que proyectan los bancos. Generalmente está por debajo. Si la tasa del plazo fijo es de un 30%, quiere decir que los bancos estiman que la inflación va a estar por encima del 30%, pero no muy por encima, un 32%, un 33%, por ahí, pero siempre va a estar cerca de esa tasa. No muy por encima, no muy por debajo, siempre cerca de esa tasa y por lo general está siempre por debajo, muy rara vez está por encima. Pero bueno, si la tasa del plazo fijo es de un 30%, eso quiere decir que los bancos, entre comillas, estiman que la inflación va a estar en torno al 30%. Si la tasa es de un 25%, los bancos estiman que la inflación futura va a estar en torno a un 25%. Si la tasa es un 20%, quiere decir que, entre comillas, los bancos estiman que la tasa va a estar en torno al 20%. Y digo entre comillas porque en realidad ellos definen la tasa en base a sus proyecciones con respecto a otros instrumentos. Tenés que recordar y pensar que el plazo fijo siempre se hace de cara al futuro. Vos haces el plazo fijo hoy para cobrar mañana. Entonces el banco tiene que hacer un análisis de las tasas para poder darte una tasa con la cual no pierda, porque el banco es una empresa y no puede perder dinero con este tipo de operaciones financieras. Entonces te va a ofrecer una tasa que esté acorde con la inflación, que es, digamos, la variable que más afecta al plazo fijo. Entonces, si ellos estiman que la inflación de cara al futuro va a ser de un 30%, seguramente el plazo fijo sea de un 28%, 29%, en torno al 30%. Es una forma mucho más, entre comillas, fácil de determinar la inflación futura en base a las estimaciones de ganancias de los bancos. Siempre esto es un pronóstico, es una estimación, es una proyección, es un análisis. Realmente no es que se utilice la tasa del plazo fijo para determinar la inflación futura. Es simplemente una referencia práctica que podemos tomar
para determinar de cara al futuro cuál puede llegar a ser la inflación según los privados. De esta forma, tenemos otro método más para agregar a nuestro sistema de proyecciones futuras. Por ejemplo, puedes utilizar el método que uso yo, los últimos 3 meses, lo promediás y lo proyectás. Y a la vez puedes utilizar la tasa de interés que ofrecen los bancos en instrumentos seguros para minoristas. Esa tasa va a ser otra referencia que vas a tener. Entonces, simplemente tomás tu proyección, tomás la tasa de los bancos y más o menos ahí determinás cuál puede llegar a ser la inflación futura. Recordá, no tiene que ser exacta, no tiene que ser perfecta, no tenés que dar exactamente en la inflación que va a haber de acá a un año. Puede que estés cerca, puede que estés lejos. Lo importante es que te sirva como referencia. Y, lógicamente, lo importante es que esté en torno a. No es lo mismo, repito, que sea de un 80% que de un 40% según tus estimaciones. De ahí que usemos valores más cercanos. La clave está en que esa inflación esté en torno a, supongamos, un 30%. Después, si es un 35% o un 25%, no importa, está bien, estuvimos cerca. Muy distinto sería si estimamos un 30% y termina siendo un 70%. Ahí las estimaciones estuvieron extremadamente mal. De ahí que, otra cuestión a tener en cuenta, muchos bancos ajustan sus proyecciones semana a semana si es un momento de crisis o mensualmente si es un momento de más normalidad. Lógicamente vos tendrías que hacer lo mismo. Recordá lo que yo te decía. Uso el promedio de los últimos 3 meses. Eso quiere decir que si pasa un mes, tomo ese nuevo mes para el promedio y de esa forma determino nuevamente mi proyección. Lo voy actualizando mes a mes. Y te vas a dar cuenta que también la tasa del instrumento más seguro se actualiza mes a mes. Todo esto es por la inflación. Son variables que podemos tener en cuenta para hacer nuestras proyecciones y así poder aprovecharnos de esta información para hacer rendir nuestro dinero. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Por qué los impuestos son tan altos? Cualquier país que tenga una presión impositiva superior al 15% es porque se administra mal. Y sé que automáticamente pensaste en los países del primer mundo económico, entre comillas, primer mundo económico, en donde la presión impositiva incluso puede ser superior al 30%. Tenés que tener presente que en la gran mayoría de los casos, los países que tienen una presión impositiva superior al 15% es porque se administran mal. Pero existen casos en donde también la presión impositiva se utiliza como medio de limitación de las libertades de la población. Después te los voy a explicar. Vamos primero con la parte de la administración. Cuando un país cobra, en términos generales, se habla de presión impositiva y tiene una presión impositiva superior al 15%, significa que está administrando mal los recursos que tiene. Con un 15% de presión impositiva es más que suficiente para administrar un país en condiciones del primer mundo, es decir, con una calidad de vida, entre comillas, superior. Si tenemos una presión impositiva superior al 15%, en la mayoría de los casos, como te dije, es por mala administración. Es decir, hay partes del ecosistema donde el dinero no está siendo bien invertido. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque muchas economías lo que hacen es incentivar el gasto. Muchos países, por ejemplo Argentina, tienen un sistema contable que hace que los presupuestos sean premiados si son ineficientes. Por ejemplo, si vos en tu presupuesto gastaste 1.000 en un sistema argentino donde el presupuesto está favoreciendo a los que más gastan, si vos al año siguiente gastás 900, te van a bajar el presupuesto de 1.000 a 900. Fíjate vos qué importante esto. Te están castigando la eficiencia.
el presupuesto era de 1000, vos el año siguiente administraste mejor los recursos y bajaste a 900, el sistema te va a, entre comillas, bloquear y te va a bajar el presupuesto o te va a limitar el presupuesto a el mismo importe, 1000, sin tener en cuenta la inflación, haciendo de que pierdas poder adquisitivo, que sería lo mismo que bajártelo a 900. Lo explico de manera general porque hay gente de otros países que por ahí no entiende esto de la inflación. Básicamente, el presupuesto es de 1000 y el sistema está hecho para que, como mínimo, gastes 1000. Lo ideal es que gastes 1200. ¿Para qué? Para después pedir un aumento de presupuesto y te lo van a elevar a 1100 sin problemas. Fíjate vos qué importante esto. Así como la estructura argentina castiga la eficiencia, no es solamente Argentina la que aplica este sistema. Prácticamente la gran mayoría de los países de la TAM aplican este sistema. Un sistema que castiga la eficiencia. Esto es muy grave porque puede ocasionar lo que sucede actualmente en Argentina, por ejemplo, en donde se gasta más de lo que realmente se necesita y se empieza a intentar inflar determinados precios porque se quiere obtener más y más presupuesto. No solamente pasa en Argentina, pasa en muchos países de la TAM, pero es simplemente para tener una clara visión de lo que está sucediendo. Fíjate vos qué interesante, si tenés un sistema que castiga la eficiencia, ¿por qué vas a ser eficiente? Esto trae aparejado un gran problema, y es que si se castiga la eficiencia, quiere decir que lo mejor es gastar indiscriminadamente. Pero, ¿de dónde saca la plata un gobierno? Un gobierno no produce absolutamente nada. Su única fuente de ingresos son los impuestos. Entonces, si se aumenta el presupuesto, hay que recaudar más. Y la única forma que hay de recaudar más es a través de los impuestos. Entonces, aumenta la presión impositiva. Estoy resumiendo y generalizando para que se entienda el concepto. Se eleva el gasto por políticas ineficientes, dado la estructura de las políticas fiscales y la estructura del gasto a nivel país. Esto hace que se tengan que aumentar los impuestos para poder cubrir esas ineficiencias. Entonces, como el dinero se administra mal, se necesitan más impuestos. De ahí que cualquier país que tenga una presión impositiva superior al 15% ya está entrando en una mala praxis, en una deficiencia administrativa de los recursos, en mayor o en menor medida. Y todo va a depender, lógicamente, del momento que se está viviendo en ese país. No es lo mismo un país que está en guerra que un país que está en auge. Un 15% es simplemente un promedio de lo que se tiene en cuenta a la hora de analizar los gastos de los diferentes países y las ineficiencias. Va a haber países donde si gastan más de un 10% son ineficientes y hay países en donde si se gasta más de un 18% son ineficientes. El 15% es un promedio simplemente para que tengas una referencia clara, un 15%. Entonces, cualquier país, en términos generales, que tenga una presión impositiva superior al 15%, muy probablemente esté administrando mal los recursos. Ahora bien, hay países que sí administran bien sus recursos y sin embargo tienen una presión impositiva superior al 15%. ¿Por qué sucede esto? Los impuestos no solamente se utilizan para recaudar, sino también para limitar. Muchos países utilizan los impuestos para limitar a la población. Cuando algo se quiere desincentivar, lo que se hace es aumentar los impuestos. Por ejemplo, si se quiere desincentivar el consumo de tabaco, lo que se hace es aumentar el impuesto al tabaco. Si se quiere evitar que se desarrollen determinadas industrias, lo que se hace es aumentar los impuestos en esas industrias. Caso contrario, si se quisiera incentivar determinada industria, lo que se hace es bajar los impuestos. Es decir, se utilizan los impuestos como un sistema de presión para la población.
¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Todo va a depender de quién sea y por qué lo esté haciendo. Muchas veces la gente se olvida de que el sistema puede ser muy bueno, pero si la persona que lo maneja es muy mala, ya sea adrede o por estupidez, puede ocasionar problemas en la población. Puede ocasionar que un país quiebre, que una empresa quiebre. Esto también pasa con los impuestos. ¿Usar los impuestos como un sistema de limitación es bueno o es malo? Y todo va a depender, porque puede que, justamente para cuestiones nocivas como el tabaco, sea, entre comillas, justificable. Pero ¿cuál es el límite? Si queremos incentivar determinada industria, ¿por qué la queremos incentivar? Porque, esto es una suposición, ¿los políticos son dueños de esas empresas y quieren ganar más dinero? Y bueno, el sistema es malo, que estamos utilizando el sistema de presión impositiva para mejorar las condiciones de un grupo selecto de personas. O es para hacer crecer más rápido la economía y beneficiar a toda la población. Es el mismo sistema, el sistema de presión impositiva, pero por un lado estamos beneficiando a un grupo selecto de personas y por otro lado estamos beneficiando a todo un país. Es el mismo sistema, pero va a depender de quién lo aplique, cómo lo aplique, por qué lo está aplicando. Entonces, y para que tengas todo esto bien en claro, cualquier presión impositiva superior al 15% puede ser principalmente por una mala administración de los recursos o porque se utilizan los impuestos como un sistema de presión para la población. El primer caso, lógicamente, es prácticamente malo en todos los sentidos, se administran mal los recursos. En el segundo caso, el sistema de presión puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo, por qué y para qué se utilice. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Cuál es la mejor manera de pagar mis deudas? Tenés que utilizar el efecto bola de nieve. Particularmente es un sistema que me gusta mucho. Hay varios sistemas para poder cancelar deudas, pero el sistema de bola de nieve, particularmente, creo que es un sistema que ayuda mucho a las personas que no tienen un control estricto sobre sus finanzas. ¿En qué consiste este sistema? Supongamos que tenemos tres deudas. Tenemos una deuda de 1000, una de 500 y otra de 300. La primera de 1000 tiene una tasa del 2%, la segunda de 500 tiene una tasa del 3% y la tercera de 300 tiene una tasa del 4%. El efecto bola de nieve lo que te dice es, primero, paga las deudas más pequeñas, independientemente de la tasa de interés. Trata de sacarte de encima primero las deudas más pequeñas. En este caso, tenemos que la deuda más pequeña es de 300 y tiene una tasa de interés del 4%, que casualmente es la más alta. En este caso estaríamos haciendo coincidir la tasa de interés más alta, la prioridad económica de cancelar esa deuda y, por otro lado, el capital más bajo, 300, la prioridad del sistema bola de nieve para cancelar. Esto puede o no ir de la mano. Podemos invertir y ser que la deuda de 1000 sea de un 4%, la de 500 sea de 3 y la de 300 sea de 2. En ese caso, estamos ante un capital de 300, pero con una tasa de interés muy baja del 2%. A nivel económico, no convendría cancelar la deuda del 2% porque es la más baja y convendría cancelar la del 4% que es la más alta. Pero el sistema bola de nieve va por el capital. Como ves, es un sistema que hace mucho foco, mucho énfasis en cancelar primero las deudas más pequeñas, independientemente cuál sea la tasa de interés. ¿Y por qué es esto? Porque es mucho más fácil, mucho más visual y mucho más llevadero para las personas que no tienen una educación financiera elevada. Cuando uno quiere ordenar sus finanzas, lo primero que necesita para mantenerse incentivado son resultados, ya sean resultados en los ingresos, resultados en los gastos o resultados en las deudas. Si uno quiere mejorar sus ingresos, si tarda 2 años en ver los primeros resultados, se va a
desmotivar muy rápido, porque lo que quiere ver es algún numerito verde en los próximos 30, 60 o 90 días. Entonces, cualquier sistema de ingresos, por más bueno que sea, para una persona que no tiene educación financiera, que no puede esperar, que no tiene la constancia, esperar 2 años, 3 años, 5 años para ver sus primeros ingresos, realmente lo afecta mucho. Lo mismo sucede con las deudas. Si tomamos la deuda más grande primero, esa deuda tal vez tardemos 5 años en cancelarla. Lo cual para una persona que carece de educación financiera, carece de constancia, que ni siquiera es capaz de ahorrar, puede ser un golpe muy duro y termine a mitad de camino dejando de pagar esa deuda. Pero con el sistema bola de nieve vamos de manera invertida. Primero vamos por aquello que nos da un resultado más inmediato, independientemente del costo financiero. Lo económico lo dejamos de lado. No importa si la otra tasa es 5, 10 o 20, no importa. Lo que importa es el capital involucrado y la velocidad con la que podemos cancelar esa deuda. Tal vez la deuda de 300 la podamos cancelar en 2 meses, 3 meses. Vamos a tener un resultado inmediato y eso nos va a incentivar a cancelar más deudas. Y no solamente eso, visualmente también nos motiva porque teníamos 3 deudas y en menos de 2 meses, 3 meses, ya tenemos 2 deudas. Y eso nos da un impulso para seguir con la segunda menor, en este caso la de 500. Si cancelamos la de 500 en 6 meses, un año, nos va a incentivar aún más en cancelar la de 1000, por más que la tasa de interés sea mayor, porque estamos entrando en un bucle, en una bola de nieve, en donde mentalmente cada vez estamos más capacitados, más incentivados, más apasionados, más motivados en cancelar deudas. Empezamos con lo más pequeño y terminamos con lo más grande, independientemente de la eficiencia económica, del costo financiero. Si ya somos personas más expertas, seguramente hagamos un análisis mucho más profundo, teniendo en cuenta variables como la tasa de interés. En ese caso vamos a hacer un análisis en profundidad para determinar qué nos conviene cancelar primero antes de que la deuda se acumule. Pero cuidado, que puede que en un principio lo que parezca muy poco termine siendo mucho. Así que hay que hacer un análisis muy pero muy profundo antes de tomar una decisión en base solamente al costo financiero y a lo económico. Para las personas que recién están empezando, el efecto bola de nieve, el sistema bola de nieve, es realmente muy simple de implementar. Ordenamos todas nuestras deudas de menor a mayor y empezamos a cancelar las deudas de menor capital. Si tenemos una deuda de 300, una de 500 y unas de 1000, empezamos por la de 300, seguimos por la de 500 y terminamos con la de 1000. Tenemos que hacer esto primero, lógicamente, ordenando todas las deudas. Tenemos que tomar todas nuestras deudas, ordenarlas de menor a mayor y empezar por la de menor capital. Eso sí, lo mismo que sucedería con la de mayor capital. Tenemos que enfocarnos en la constancia, en el esfuerzo de intentar cancelar esa deuda por más pequeña que sea. Tenemos una deuda muy pequeña y tenemos que atacarla con todo lo que tenemos, con todo nuestro esfuerzo para poder cancelarla lo antes posible. Y de esa forma poder sacarnos de encima esa deuda. Así que primero hacemos un listado de menor a mayor. Elegimos la de menor capital para atacar y la atacamos con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra pasión, con toda nuestra motivación. Destinamos todos los recursos que tenemos a cancelar esa deuda. Luego seguimos con la segunda, menor en cuantía de capital, y así sucesivamente. ¿Cuánto debo ahorrar para mi fondo de emergencia? Pensá lo peor que te puede llegar a pasar y multiplicarlo por 3. Creo que eso es una buena referencia. Si bien esto puede variar mucho de persona a persona, generalmente se suele decir que al menos tenés que tener 3 meses de gastos corrientes cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que tus ahorros tienen que ser igual a 3 meses de gastos normales en tu vida. Si, por ejemplo, todos los meses gastás $500, tu capital ahorrado tiene que ser de al menos
$1.500. Ese es el mínimo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso? En lo particular pienso que tenés que tener en cuenta la peor situación que te pueda llegar a suceder y multiplicarla por 3, porque si algo es malo puede ser aún peor y siempre la realidad supera nuestras estimaciones. Y cuando es algo malo, generalmente es aún peor. Así que lo mejor desde mi punto de vista es imaginarte la peor de las situaciones y multiplicarla por 3 para así determinar mejor, con más certeza, el capital necesario para ese fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es simplemente un fondo, un capital ahorrado que te va a permitir cubrirte en las peores situaciones. En este caso, te digo que te imagines tu peor situación y puede ser, por ejemplo, que te echen de tu trabajo, que te enfermes, que tengas un accidente muy grave y todo eso lo traduzcas en cantidad de meses. Por ejemplo, perder tu trabajo, ¿cuántos meses te llevaría tener otro trabajo, conseguir otro trabajo? Si en tu mente, según tus estimaciones, pensás que te va a demorar 2 meses, entonces multiplícalo por 3. Serían 6 meses lo que tendrías que tener de fondo de emergencia. Si, de acuerdo a tu estado de salud actual, pensás que una enfermedad te puede dejar inhabilitado por 3 meses porque sea lo que sea, te impide trabajar en lo que vos haces. Supongamos que sos peón y tenés un problema físico como una fractura y durante 3 meses no podés trabajar porque necesitas de tu cuerpo, multiplícalo por 3. Son 3 meses por 3, 9 meses de ahorros es lo que vas a necesitar para tu fondo de emergencia. De esa forma determinás más eficientemente tu mínimo, teniendo en cuenta la peor situación multiplicada por 3. Y escucha bien, este es el mínimo. El mínimo es la peor situación multiplicada por 3 desde mi punto de vista. Otras personas dicen que con 3 meses es más que suficiente, otros con 6 meses es más que suficiente. En lo particular, imagínate la peor situación multiplicada por 3 y ese va a ser tu mínimo. De ahí para arriba. Y en ese caso, una vez que ya tengas determinado el mínimo, consigas ese mínimo, lo volvería a multiplicar por 3. Supongamos que calculás que más o menos necesitas 3 meses para conseguir un nuevo trabajo. Multiplicado por 3 son 9 meses. Una vez que consigas esos 9 meses para el fondo de emergencia, multiplicaría ese valor por 3, es decir, por 27 meses tendrías que tener un fondo equivalente. Ese sería el objetivo en segunda instancia una vez que alcances el mínimo. Nunca hay que dejar de hacer crecer el fondo de emergencia, porque justamente es un fondo de emergencia. Puede que nunca en tu vida lo utilices. De hecho, hay fondos de emergencia que se han creado en un principio solamente para cubrir gastos médicos y nunca se utilizó. O para cubrir un despido y realmente nunca se utilizó. Y realmente esa es la mejor consecuencia, el mejor resultado. No utilizar el fondo de emergencia nunca, porque lógicamente cuando uno utiliza el fondo de emergencia es porque es una emergencia, es un problema de salud, es un problema de trabajo, es un problema grave, una necesidad. Y acá hay algo que tenés que tener en cuenta. El fondo de emergencia es para emergencias, no es para inversiones. No es porque te salió un negocio y necesitas la plata y la sacás del fondo de emergencia para hacer esa inversión. No. El fondo de emergencia es solamente para las emergencias graves que realmente te hayas planteado. Ya te digo, perder el trabajo, algún problema de salud, etc. Son cuestiones muy asociadas a emergencias, no a oportunidades. Que te aparezca un negocio, que te aparezca una inversión y necesitas capital, no tocas el fondo de emergencia. Buscas otra alternativa para conseguir el capital y hacer esa inversión. El fondo de emergencia es solamente para emergencias. El mínimo, repito, desde mi punto de vista, es la peor situación que te puede llegar a pasar según tu situación actual, multiplicada por 3, ese es el mínimo, y después, una vez que alcanzamos el mínimo, en segunda instancia, multiplicaría por 3 la cantidad de meses determinada. De esa forma, tendríamos
un fondo de emergencia robusto. Ahora bien, ¿qué hacemos con el dinero del fondo de emergencia? El dinero pierde valor. Entonces, sí o sí, ese dinero tiene que estar invertido. ¿A qué tasa? A la tasa que me dé un rendimiento real positivo por encima de la inflación, sin correr riesgos. Siempre tengo que apuntar a un fondo de emergencia que esté generando rendimientos iguales o superiores a la inflación. Por más que no utilicemos ese dinero en nada, si no lo invertimos, va a perder valor producto de la inflación. Entonces, sí o sí tiene que estar invertido, pero en algo extremadamente seguro, en el instrumento más seguro que puedas manejar. Generalmente son instrumentos muy simples de utilizar. Generalmente, esos instrumentos seguros también tienen un rendimiento igual o levemente superior a la inflación. Por eso lo que te decía que en el mejor de los casos, un rendimiento real positivo, es decir, un rendimiento superior a la inflación, pero no mucho más, porque a medida que nos alejamos de la inflación, el riesgo aumenta. Entonces, si por ejemplo la inflación es de un 3%, buscar un instrumento que nos pague un 4%. Con eso estamos más que bien, siempre estando un poco por encima de la inflación. Si no, como mínimo, la inflación. Tenemos que mantener el poder adquisitivo de ese fondo. El objetivo de este fondo no es generar rendimientos, es simplemente cubrirnos contra la inflación. ¿Por qué te digo que tiene que ser real positivo por encima de la inflación? Entonces, si solamente necesito cubrirme contra la pérdida del poder adquisitivo. Esto es porque muchas veces para calcular la inflación se utilizan promedios y no siempre esos promedios van acorde con lo que realmente sucede en tu contexto más cercano. Al ser un promedio de todo un país, puede que existan zonas donde la inflación es un poco superior y existan zonas donde la inflación es inferior al promedio. Entonces, lo mejor es que siempre estemos, en términos generales, por encima un poco de ese promedio del país. De esa forma estamos un poco más cubiertos y tenemos un rendimiento que realmente cubra la pérdida del valor adquisitivo. Además, también tenemos que tener en cuenta que la inflación puede acelerarse en cualquier momento. Entonces, tenemos que tener un instrumento que nos dé cierto margen para ajustar esa inversión a los nuevos acontecimientos. De ahí que siempre tenemos que estar atentos con respecto a nuestro fondo de emergencia y tratar de invertirlo de la manera más segura posible sin buscar rendimientos como tales, sino cobertura. La idea es proteger ese dinero, que no pierda poder adquisitivo con el transcurso de los años y que siempre esté disponible para cualquier emergencia. Y acá agrego otro punto más, y es la liquidez. Tiene que estar invertido en algo que tenga liquidez prácticamente inmediata, máximo 72 horas. ¿Por qué? Porque las emergencias son justamente eso, emergencias, y suceden de un momento a otro. Generalmente 24 horas es largo plazo cuando hay emergencias. Por tal motivo, el dinero tiene que estar invertido en algo que tenga mucha, pero mucha liquidez. Máximo, ya te digo, 72 horas en conseguir ese dinero. Así que, volviendo al principio, lo que necesitamos, desde mi punto de vista, es como mínimo la peor situación multiplicada por 3. Y una vez que alcanzamos ese mínimo, multiplicamos por 3 ese mínimo. Recordá, si eran 3 meses lo que determiné, multiplicamos por 3, son 9 meses, ese es el mínimo. Y después, una vez que lo alcanzamos, pasamos a 27 meses. ¿Dónde va ese dinero? Va en una cuenta de inversión altamente segura. El objetivo no es obtener grandes rendimientos, sino cobertura, protección contra la inflación, evitar la pérdida del poder adquisitivo. Si la inflación es del 3, tratar de conseguir una inversión segura que nos pague entre un 3 y un 4%. Y por último, de alta liquidez. Ese instrumento de inversión que hayamos elegido tiene que ser de alta liquidez. Como máximo que tardemos 3 días en conseguir ese dinero. Lo ideal sería liquidez inmediata, que en el mismo día podamos conseguir el dinero. Repito,
por 3 la peor situación, una vez que alcanzamos por 3 ese mínimo. La plata tiene que estar invertida para protegernos contra la inflación y tienen que tener el instrumento de inversión alta liquidez. Esto es lo que para mí sería la mejor versión de un fondo de emergencia. Si querés aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones. ¿Conviene denunciar a las empresas que te despiden? Te diría que solo pelees batallas que puedas ganar. Hay que tener mucho cuidado a la hora de denunciar las empresas que te despiden, por más que tengas bronca, estés enojado, te corresponda legalmente y demás cuestiones. Hay que analizar distintos factores antes de tomar la decisión. Tómate tu tiempo, pensalo bien y ni se te ocurra quemar a las empresas por redes sociales. Es decir, hacer un post de descargo en redes sociales atacando a una empresa. Primero sentate y pensá muy claramente tu estrategia. Si no tenés ni idea, busca asesoramiento legal. Lo ideal, por lo general, es nunca llegar a denunciar ninguna empresa. Y acá te explico el por qué. Generalmente cuando una empresa recibe una denuncia, lo que hace es difundir esa denuncia entre las personas que están en ese entorno de negocio. Entonces eso hace que cuando vos vayas a buscar trabajo en otra empresa del rubro, muy probablemente contacten a la empresa anterior para consultar la situación del despido y donde se enteren que denunciaste a la empresa, prácticamente vas a tener la puerta cerrada. No porque no seas un buen empleado, no porque tal vez no haya sido tu culpa, sino que las nuevas empresas entienden que los empleados que tienen muchas denuncias a cuesta son empleados problemáticos. En otras palabras, las empresas tienden a evitar a empleados que hayan hecho denuncias laborales. Tenés que tener mucho cuidado y por eso lo que te digo de plantear adecuadamente la estrategia que vas a llevar a cabo. No quiere decir que no tengas que denunciar una situación mala para vos como empleado. Todo lo contrario, tenés que tomarte tu tiempo y hacer la denuncia adecuadamente y plantearla adecuadamente y si realmente te conviene. Muchos empleados hacen denuncias trabajando 1 mes o 2 meses o 3 meses. Sacrifican todo su futuro laboral por 2 meses, 3 meses, 6 meses. Una cantidad de tiempo que te va a dar dinero, sí, sin lugar a dudas, pero no lo suficiente como aquel que vas a recaudar si conseguís un nuevo trabajo. Por eso lo que te digo que todas las situaciones son diferentes y lo mejor es primero buscar asesoramiento legal, tratar de interiorizarte en el tema y tomar una decisión a sabiendas de lo que puede llegar a suceder. Lo que sí tienes que descartar de plano es denunciar a la empresa por redes sociales. Realmente eso no te va a beneficiar en nada, te va a perjudicar en términos legales, de hecho te puede acarrear problemas legales nuevos después de la denuncia que vos hagas y literalmente de plano no te van a contratar más en ninguna empresa porque sos un empleado de riesgo. Así que todo lo relacionado con redes sociales, déjalo de lado primero, resolvé el tema legal. Siempre, lógicamente, hablando de casos normales, de despidos normales. Si tenés una situación muy grave en esa empresa, primero asesorate legalmente y después aplica las acciones necesarias. Repito, no quiere decir que no tengas que denunciar a tu empleador si tenés una situación grave. Nada que ver. Simplemente te digo que te sentes y tomes las decisiones en frío y, lógicamente, con asesoramiento legal. Tenés que pensar en tu futuro y si realmente vale la pena entrar en esa guerra, en esa batalla, que tal vez ganes, pero pierdas tu futuro. ¿Vale la pena sacrificar tu futuro laboral por esa pelea? Es lo que tenés que preguntarte. Y si la conclusión es sí, buscar el asesoramiento adecuado y tomar las acciones adecuadas. No está mal denunciar a las empresas, solamente tenés que tomar los recaudos correspondientes. Siempre que tengas una situación mala con una empresa,
Lógicamente siempre dentro de un contexto de un despido normal. Simplemente te despidieron por recorte de personal o te despidieron porque hacías mal tu trabajo o porque no eras el empleado que buscaban. En fin, cuestiones realmente no demasiado complicadas desde lo moral o social. Ya si se va a otro extremo, lógicamente ahí hay que hacer la denuncia con el asesoramiento legal correspondiente. Acá simplemente estoy hablando de las situaciones comunes y corrientes. Un recorte de personal. Te echan porque no sos el empleado que necesitan. Te echan porque hay una crisis económica. En fin, situaciones normales que suelen suceder sin ninguna implicación ni moral, ni social, ni nada por el estilo. Acá estoy apuntando simplemente a situaciones normales. A situaciones extremas, lógicamente, abogado e intentar resolverlo de la mejor manera posible, pero siempre con asesoramiento legal. En situaciones más normales, como la que te estoy planteando ahora, tenés que sentarte y analizar. Ya te digo, muchas veces hay empleados que hacen denuncias habiendo trabajado 3 meses. Entraron a trabajar, la empresa se dio cuenta que no era el empleado que necesitaban, lo despiden y los empleados hacen la denuncia. ¿Vale la pena realmente denunciar a una empresa por 2 meses de trabajo, 3 meses de trabajo? ¿Realmente vale la pena sacrificar tu futuro laboral por 3 meses de trabajo? Cada país tiene su propio régimen indemnizatorio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero por lo general es poco. Entonces, denunciar a una empresa por 3 meses y sacrificar tu futuro laboral, ¿realmente vale la pena? Recordá que en la próxima empresa van a indagar en tu historial laboral y donde vean que denunciaste a tu empleador por 3 meses de trabajo y te despidieron simplemente porque estaban recortando personal, te van a ver como un empleado conflictivo y automáticamente no te van a contratar. Salvo que sea un puesto extremadamente demandado, que haya muy poca oferta, puede que consideren tu postulación. Pero por lo general, para cada puesto hay cientos o miles de empleados en iguales o mejores condiciones que las tuyas. Entonces, agregar ese pequeño conflicto a tu historial laboral puede cerrarte muchas puertas innecesariamente. Tal vez sí tengas razón, te echaron simplemente porque no le caías bien a tu jefe, nada más. Pero realmente esa pelea interna con uno de los encargados de la empresa o el dueño o lo que fuere, esa pelea más personal que otra cuestión, ¿realmente vale la pena denunciarlo para ganar monedas y evitar ser contratado en otro lugar? Tenés que sentarte y analizarlo en frío. Generalmente los abogados lo que recomiendan y lo que la gran mayoría de las personas que están en el mundo empresarial recomiendan es llegar a un acuerdo. Es decir, no llegar a instancias legales y judiciales, sino antes sentarse en una mesa junto a los abogados y hablar para llegar a un acuerdo entre las partes. Tal vez no sea la mejor de las situaciones para el empleado, tampoco sea la mejor situación para el empresario, pero en ese acuerdo va a haber una mediación entre las partes y no va a ser una demanda, no va a ser un proceso judicial. Por tal motivo, no va a quedar registrado en tu currículum laboral. De esa forma, llegás a un acuerdo con el empleador, obtenés algo de lo que podrías llegar a perder si no hicieras nada y no tenés esa mancha en tu legajo. Repito, no es que esté mal denunciar, es que, lógicamente, tenés que ponerte del lado de tus próximos jefes. Repito, siempre hablando de situaciones normales, un despido porque te peleaste con el jefe, porque están recortando personal, etc. Situaciones comunes y corrientes, nada extremo. A los extremos, abogados. Acá estoy hablando de situaciones normales. Lo mejor es siempre tratar de llegar a un acuerdo y dentro de ese acuerdo tratar de llegar a las mejores condiciones posibles. Por lo general, siempre las empresas terminan acordando, porque tampoco a ellas les conviene tener demasiadas demandas por parte de sus empleados. Entonces, la empresa tampoco se la quiere jugar con una acumulación de demandas, por ejemplo, en situaciones de crisis donde tiene que recortar mucho personal. Ahí incluso puede llegar a recibir demandas colectivas y lo que en un principio parecía una gran solución para achicar gastos se termina convirtiendo en un gran problema para la empresa.
La empresa tampoco quiere llegar a eso porque tiene muchos gastos por parte de las cuestiones legales también. Entonces, generalmente se llega a un acuerdo y de esa forma ni se perjudica tanto a la empresa ni el empleado se ve tan perjudicado. Llegan a un acuerdo, el empleado se va de la empresa con algo de dinero, la empresa se ahorra los costos que tienen todos los temas judiciales y todos contentos. Por eso siempre se trata de llegar a un acuerdo sin pasar a instancias legales. ¿Conviene entonces denunciar a las empresas? Y todo va a depender de la situación, pero por lo general conviene llegar a un acuerdo desde lo monetario, siempre en situaciones normales de despido. Lo ideal siempre es que ese acuerdo te dé alguna ventaja a vos y también no perjudique tanto a la empresa. Las dos partes se vean beneficiadas, por eso es un acuerdo. Siempre con presencia de abogados, siempre con presencia de alguien que te asesore en cuestiones legales. Esto es clave. Tiene que estar siempre presente esa persona encargada de revisar las cuestiones para evitar inconvenientes. Si no puedes acceder a un abogado, tratar de asesorarte lo mejor que puedas para esa situación antes de tomar acción. Pero lo importante es no tomar acción en caliente, es decir, enojado. Te peleaste con tu jefe y automáticamente empezás a tomar acción enojado. No, tomate tu tiempo, pensalo, consultá con alguien especializado y después toma la decisión adecuada. Por el lado de denunciar en redes sociales, solamente para casos extremos y con el debido asesoramiento legal por detrás. Mucho cuidado con denunciar empresas en redes sociales sin tener previamente un asesoramiento legal para evitar cualquier otro problema. No queremos sumar un problema nuevo al que ya tenemos de despido. Sentate, analiza tu situación y pensá en tu futuro, que es lo más importante. Entiendo la frustración de ser despedido, de perder un trabajo, pero tenés que pensar en tu futuro. Tenés que pensar en que tenés que seguir viviendo y tratar de maximizar las posibilidades de conseguir un nuevo trabajo. Siempre tenés que pensar en tu futuro. El pasado ya pasó, resolverlo de la mejor manera posible, pero siempre tratar de maximizar las nuevas oportunidades de cara al futuro. Déjame en la caja de comentarios más preguntas que tengas sobre el dinero y en el próximo podcast voy a intentar responderlas. Si quieres aprender más sobre todos estos temas, en la descripción te dejo un link directo a un programa donde explico detalladamente todas estas cuestiones.